Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy Hola, buenas, buenas tardes. buenas tardes, noches. Pues ya estamos aquí, ya es viernes nuevamente y pues estamos por dar inicio a nuestras clases. Vamos a esperar un momentito para que se vayan conectando. Mientras Así se van es. conectando las personas a la transmisión, bueno, pues queremos dar un pequeño repaso, ¿no? Un recordatorio de lo que estamos hablando. Sí. Y pues esta clase se llama Guerra Espiritual. Ya hoy vamos a la séptima. Y cuando estamos analizando lo que queremos platicar, nos damos cuenta que es muchísimo material y que, bueno, queremos tratar de ser lo más eficientes posibles, ¿verdad? Cuando estamos hablando y enseñando lo que estamos, pues, por enseñar. De alguna manera nos debe quedar claro que estamos en una circunstancia humana que es una naturaleza caída la que tenemos, es decir, no es la que originalmente planeó Dios, sino que estamos viviendo una situación, digamos, no la planeada, pero que por su amor y misericordia Dios hizo una obra de tal manera que Jesús vino a rescatarnos de la condición en la que estábamos. Y bueno, aunque estamos todavía en este cuerpo físico, ya el hecho de entregarle nuestra vida a Cristo significa algo impresionantemente grande. Somos una nueva criatura y Dios nos restaura y rescata, pero también nos hace copartícipes en su obra. Mientras estamos en vida, es decir, mientras Él no nos llama a su presencia, tenemos un gran trabajo que hacer en esta tierra, pues porque tenemos que llevarle a la gente que no conoce a Dios el mensaje de libertad y salvación. Y en ese proceso, pues nosotros mismos enfrentamos cosas de nuestra propia naturaleza que hemos vivido, de las cosas que hemos hecho, de donde Dios nos rescató y nos sacó, y de alguna manera la atmósfera del mundo pues todavía está muy influenciada y muy dominada por espíritus inmundos, ¿no? Eso nos tiene que quedar claro. Y eso, además de que nosotros, aunque ya conocemos a Dios, tenemos que hacer morir en nosotros todo lo que pues no le agrada al Señor. Y un poquito por ahí es la cosa. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos arrepentimos de pecado y seguimos haciendo lo que no le agrada a Dios, entonces lo que pasa es que nuestro enemigo se aprovecha de eso y es cuando estamos batallando, ¿verdad? Con caídas, con situaciones, con enfermedades, lo que llamamos oposiciones, que es una forma como es tratar de impedirnos de que lleguemos a la plenitud a la que Dios nos llama. Y esa es la guerra espiritual, precisamente, que logremos establecer el reino de Dios en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Y es lo que la iglesia tiene que hacer. Entonces, trabajar hablándole a la gente de Cristo para que le conozcan y nosotros mismos trabajar para que nos volvamos gente que verdaderamente honremos, amemos y obedezcamos a Dios, pues eso es un esfuerzo. Un esfuerzo que vale la pena porque, bueno, ya Jesús hizo una obra por nosotros. Una guerra que Él ganó en la cruz, su sangre derramada, nos confirió su nombre, su autoridad, nos dio dones sobrenaturales para poder manifestar su gloria. Y bueno, pues estamos ahorita precisamente en este proceso de entender cuáles son aquellas cosas que en un momento determinado hemos hecho o hacíamos o creíamos, ¿verdad? O teníamos, hablando de lo que hemos estado mencionando, que podrían estar siendo un obstáculo o algo que definitivamente a Dios no le agrada. Así es. Sobre todo puede ser un obstáculo, algo que nos impida crecer, además de que son cosas que al Señor no le agraden, pueden ser cosas que nos hagan permanecer como esclavos o como detenidos, que no nos permiten avanzar ni tener más victoria en nuestra vida, ¿no? Y a veces, no a veces, se han vuelto tan comunes en nuestros días, en la sociedad, en el mundo en general, que el que sean comunes hace que sean como normales, pero eso no quiere decir que sean correctas o que Exacto. sean aceptables para un hijo de Dios. Así Porque es. el hecho de que algo se vuelva común a la multitud de las personas no lo hace bueno, no quita el daño que puede hacer a nuestra vida una determinada práctica y las vamos a ir comentando a lo largo de la clase. Claro, porque hemos dicho que hay objetos,
prácticas y creencias, ¿no? Entonces ya un poquito hablamos de los objetos, un poquito hablamos de las creencias, aunque se mezcla todo, ¿no? Es decir, un objeto está relacionado a veces con la creencia y, en fin, con las prácticas que se llevan a cabo, pero lo separamos un poquito a modo de poder estudiarlo y comprenderlo, ¿no? Entonces hoy nos tocaría hablar un poco acerca de las prácticas, ¿no? Y bueno, yo voy a hacer antes de mencionar en sí las prácticas, quiero explicarte algo. La batalla que tenemos principalmente es en nuestra mente. Y nuestra mente es nuestra alma, ¿no? Entonces el enemigo de nuestra alma, Satanás, su trabajo es principalmente hacia nuestro pensamiento, emociones e inteligencia. Todo su trabajo más importante va a estar ahí. Es decir, con los conocimientos chuecos, ¿no? Con las creencias chuecas, ¿no? Con las emociones controladas, torcidas, ¿no? Pervertidas. Es decir, su ataque siempre va a ser sobre todo y principalmente a nuestra área emocional. Si logra afectarnos nuestra área emocional, nuestras emociones, nuestra alma, probablemente y lo más seguro es que también pueda afectar nuestro cuerpo y por supuesto nuestro espíritu pues sigue como un poco inhabilitado, por decirlo de la mejor manera. Entonces, por eso tenemos que aprender estas cosas, porque consciente y deliberadamente tenemos que aprender a renunciar, a romper, arrepentirnos, sacar de nuestra vida todo aquello que en un momento determinado ya estamos entendiendo que no le agrada a Dios, porque lo amamos, porque lo honramos y porque estamos anhelando vivir la plenitud a lo que Él nos llama. Ya, entonces dicho esto, pues bueno, como les dijimos, ya hablamos de los objetos. Ya espero, algunas personas ya me comentaban, ¿no? Pues yo ya quiero deshacerme de estas cosas, está muy bien, les felicito. Es parte esencial de que nosotros mostremos nuestra fe a través de lo que hacemos, porque a veces se nos olvida o no lo sabemos que la fe no es un concepto, es algo que yo hago, es algo que yo llevo a la práctica. Entonces, cuando yo entiendo que algo no le agrada a Dios, mi acción, es decir, lo que yo hago como respuesta, eso es fe. ¿Y cómo se expresa la fe en el caso de los objetos? Pues destruyéndolos, echándolos para afuera. Como te dije, nada más como recordatorio, no se trata que los regales, se trata que los destruyas de tal manera que nadie los pueda volver a ocupar y lo haces en el nombre de Jesús por amor y obediencia a Dios. Y solo puedes destruir lo que es tuyo, lo que tienes derecho a destruir. Lo demás, aunque esté en tu casa y aunque te moleste o sea lo que tú ya entendiste que está mal, lo que puedes hacer en lo que la persona que tiene que hacerlo lo hace, es orar y decir, aquí no va a manifestarse ninguna cosa, Señor, en cuanto sea oportuno vamos a echar fuera esto, pero por lo pronto yo te pido que no permitas que haya ninguna cosa que el enemigo pueda usar en nuestra contra por tener este objeto aquí, en el nombre de Jesús. ¿Ok? Ahora luego, ya estuvimos hablando acerca de las creencias, bueno, no me voy a meter de nuevo ahí, pero hay mucho que hacer al respecto. ¿Por qué? Porque normalmente son cosas que nos han enseñado, nos han instruido y nosotros las hemos tomado, a veces las hemos dado por hecho y ahora que estamos empezando a conocer a Dios, pues tenemos que replantear algunas cosas, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito ya de lo que son las prácticas erróneas o las que no le agradan a Dios. Entonces, en general debemos tener presente que se trata de establecer, ¿verdad?, una relación correcta con el Señor. Y por esta razón, pues Él es el que marca la pauta de esta relación. No es algo que nosotros inventamos. Yo espero que ya te haya quedado claro que no es de que, pues es que este grupo de gente dice que así hay que servir a Dios o este otro dice así. Sí puede haber variaciones en algunas cosas, pero la pauta general, la real, la sustentable, no la damos nosotros, la da Dios. Y la da claramente con su palabra. Entonces eso quiero que te quede claro porque Él es el que nos inspira, el que nos instruye, el que nos guía y bueno, el que últimamente nos dice en esa relación de cercanía, amado, amada, esto échalo para afuera o ya no sigas haciendo esto. Y todo eso es por nuestro bien. El Señor lo ha puesto, ha establecido en la palabra indicaciones, directrices para nuestra vida, que son como esos límites que los padres ponen a los hijos
con el único fin de que estén seguros, de que todo desde pequeñitos sea un espacio seguro donde ellos se puedan mover en lo que van aprendiendo, ¿no? A tomar decisiones ya más pensadas y además conscientes de las consecuencias que esas decisiones pueden tener. Y así el Señor ha hecho con nosotros. El Señor dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y sí hay cosas que están muy claras en la palabra que no tenemos que hacer. Y nosotros necesitamos ser conscientes, ¿no? De ese amor de Padre para con nosotros, que nos ama tanto y que quiere todo lo mejor para nosotros, y por eso es que Él ha establecido esos lineamientos en su palabra, para que nosotros estemos seguros y para que las cosas nos salgan bien, para que no estemos atados a nada, para que nadie esté enseñoreándose de nosotros, porque ahora Él es nuestro Señor y nos ha hecho libres. Nosotros tenemos que guardar esa libertad y por eso es importante conocer todo esto que estamos hablando. Y aunque parezca una controversia, el hecho de que nosotros aceptemos a Cristo y le reconozcamos como Señor es algo que yo voluntariamente hago con Él. El enemigo no lo hace así, el enemigo simplemente te atrapa, te agarra, te enreda y te quedas ahí atrapado, ¿no? Y ya en otras ocasiones hablaremos, cuando tú te entregas al Señor y lo haces por gusto, pues lo haces, reconoces su señorío, te sometes a Él, y aunque parezca extraño, ya mi esposa lo dijo de otra manera muy clara, el hecho de estar bajo un parámetro de líneas de protección y de conducta nos da una libertad impresionante, que de otra manera no la tenemos. Y normalmente es por rebeldía y por ignorancia. Nuestro mejor ejemplo de una buena relación con Dios, pues es Jesús. Jesús es Dios, hizo hombre, pero Él a la hora que viene nos enseña cómo relacionarnos con el Padre. Hay que buscarlo en oración. Al principio la gente cuando no sabe orar dice, bueno, es que ¿qué hago? Y están viendo las paredes o no sé. Pero es una forma de conversación franca, honesta, sincera, donde tú te explayas y le dices las cosas que te importan, te gustan, te interesan, te preocupan. Todo y siempre en el nombre de Jesús. Y en ese platicar con Él, te vas a empezar a dar cuenta que le vas a decir, por ejemplo, Señor, yo no quiero hacer lo que a mí se me ocurra, yo quiero hacer tu voluntad. Y entonces empiezas a entender, porque de repente vas con el conocimiento y con la palabra, vas a entender que hay cosas que dices, oye, es que yo hacía esto o yo hago esto, lo voy a dejar de hacer, porque a Dios no le gusta. Pero no es una cosa de imposición, es una cosa de amor. Por amor obedezco, por amor me sujeto y por amor soy bendecido. Bueno, ya Jesús nos explicaba algunas cosas, los apóstoles en las cartas, ¿verdad? Nos lo dan con mayor amplitud, así que con bolitas y palitos, como digo yo, la explicación de cómo es esto. Y bueno, pues vale la pena que nosotros entendamos, ¿verdad?, que las cosas son como son. Se pueden hacer listas y vamos a decir algunas cosas. Obviamente no es exhaustiva porque no tenemos ni el tiempo, pero sí quiero darte algunas pautas para que lo puedas entender, ¿no? Por ejemplo, en la actualidad y ya por mucho tiempo se viene haciendo una promoción excesiva en todo lo que es la cuestión sexual. O sea, si tú te fijas, si pones atención, las caricaturas, las películas, las ilustraciones, anuncios, bueno, todo lo que tú te puedas imaginar está bombardeando al ser humano en general, también a los niños, especialmente a ellos, con un contenido alto de sexualidad y además de una manera totalmente distorsionada, ¿no? Entonces, esa situación es complicada porque la gente, obviamente motivada por este bombardeo visual, también están motivando cosas en la parte humana natural, o sea, es decir, provocando situaciones, pensamientos, deseos que no deberían ser provocados y mucho menos de manera prematura y mucho menos fuera de lugar, porque Dios puso todo eso ahí, o sea, Dios creó la sexualidad, Dios no está enojado con algo que Él mismo crea, pero Él puso, como ya lo decía mi esposa, esos lineamientos, ese orden para las cosas. Entonces, tenemos que tener muy claro esto, porque siendo algo que es tan importante, donde debería de haber libertad y bendición, que es justo en Él y matrimonio. El matrimonio es algo que Dios crea.
Una práctica correcta es un compromiso de pacto llamado matrimonio, ¿verdad? En el cual hay un montón de cosas que ocurren. Dentro de ellas hay una bendición en el área sexual, porque es precisamente como parte del plan de Dios que en ese ámbito se engendren a los hijos. Sabemos que se pueden engendrar sin amor, por puro sexo, por un momento de pasión o por cosas totalmente fuera de lugar. Y precisamente eso es uno de los grandes problemas que estamos enfrentando en la humanidad del día de hoy, con todo este rollo de la libertad sexual y que es mi cuerpo y voy a abortar porque yo no quiero tener este hijo, yo lo único que quería tener era sexo, pues es lo que están diciendo, ¿verdad? En fin, pero es que ese es un desorden. Cuando ya nosotros nos volvemos a Dios, automáticamente tenemos que tener claro que nuestra voluntad tiene que estar totalmente casada con la voluntad de Dios, sometida, si quieres usar la palabra, a la voluntad de Dios. Y todo lo que estaba en desorden tiene que ser limpiado, santificado, renovado, ¿no? Entonces, Dios te toma como estás, por muy terrible que hayas hecho las cosas, y te lleva a su presencia y te rescata, y te limpia y te sana si tú te arrepientes, por supuesto. Es importantísimo, el arrepentimiento aquí es básico. Es el primer paso para una libertad. Arrepentirse de lo que estaba mal para echar fuera y sacar de la vida lo que no hacíamos bien. Lo primero que tiene que ocurrir, ¿sale? Entonces, la sexualidad, como te digo, es una de estas cosas. Lo que el Señor quiere, obviamente, pues es que lo hagamos bien. Porque dentro del pacto matrimonial hay gran responsabilidad, además de amor, ¿verdad? Se construyen vidas juntos. Tanto la persona que se casa con la otra se hacen una, pero, ¿verdad? De ahí surge una familia. Y los hijos vienen. Y todo eso es parte de una estructura que Dios desarrolla. Entonces Dios no tiene ningún problema con la sexualidad vista y aplicada desde ese punto, desde ese aspecto. Y así es como tú, hijo de Dios, hija de Dios, tienes que hacer, entender y promover todo lo que está fuera de este ámbito que estamos hablando, todo absolutamente, está totalmente contrario a los principios y a la palabra de Dios. Se pierde el respeto, se pierde la honra, se ve a la gente de otra manera, se convierten en objetos, se empieza a buscar el autoplacer y todo eso ataca a lo que Dios ha establecido. Entonces, ya con eso te puedo ir avanzando, ¿verdad? Que la prostitución, el adulterio, la fornicación, tener sexo fuera del matrimonio en cualquier forma o en una forma pervertida, la autosatisfacción, todo eso está fuera del orden de Dios, todo. Qué tremendo que algo tan importante, tan valioso y tan hermoso y especial, el enemigo y nosotros dejándonos, se convierte en una cosa pues sucia, corrompida y pervertida, cuando debe de ser algo precioso, privado, íntimo, de relación, de cercanía entre un hombre y una mujer que se han prometido en un pacto de permanencia y de fidelidad. Así es. Y algo que hay que agregar aquí, bueno, es que, como les decía, hay cosas que se promueven ya como si fuera algo más, ¿no? Un asunto más cualquiera de la vida, y no se habla mucho de las consecuencias de hacer las cosas fuera de lugar, ¿no? En este caso estamos hablando de la sexualidad, de tener relaciones, y el Señor dice en la palabra que el espacio para eso es el matrimonio, y fuera de eso no está bien. Ahora, no nada más es por decir, ay, qué terrible, qué malo, ¿no? Efectivamente tiene consecuencias, ¿no? Y el Señor en primer lugar dice que no lo hagamos. Ahora, la gente no piensa muchas veces el por qué, ¿no? El Señor, como les digo, su corazón es de guardarnos, es de cuidarnos, es que Él desea lo mejor para nosotros. Y les podemos decir que en la práctica hemos hablado ya con tanta gente a lo largo de los años, y podemos ver que el resultado de tener relaciones fuera del matrimonio normalmente es devastador emocionalmente,
hay gente que se siente usada nada más porque no hubo un compromiso y cuando se acabó el amor o el enamoramiento, entonces hay una separación, ¿verdad? Y se queda el corazón de alguno de los dos, normalmente son las señoritas, las mujeres, pero también veo que ha sucedido en los varones, destrozado. ¿Por qué? Porque el Señor dice en la palabra que se hacen una sola carne. Te haces uno solo con esa persona y es algo que al romperse así nada más sin compromiso, pues causa daño. Además de que, bueno, hay otras consecuencias que también vemos ahora, ¿no? El que haya embarazos no deseados, el que se quiera solucionar una cosa mal hecha con otra peor, ¿no? El convertirse ahora en asesinos, en fin. Hay muchas consecuencias de no ser obedientes a esto que el Señor nos indica en la palabra. Y yo creo que mucho de lo que se enseña ahora, como les decía, no me acuerdo si fue la clase pasada, que nosotros somos animales, ¿no? Nada más que racionales. Es lo que dicen. Es lo que dicen, pero pareciera que de racionales no tanto. Y la gente tampoco somos animales. La gente se justifica diciendo es que pues somos animales, ¿no? Y nuestro instinto es tan fuerte y la realidad es que no es así, sino que somos personas que tomamos decisiones, aunque de repente estén movidas por los deseos que decía Manuel, ¿no? Los sentimientos, las emociones, pero al final es una decisión que cada uno toma. Y tiene que aprender a afrontar las consecuencias de una manera responsable. Y si nos hemos equivocado, pues tenemos que reconocerlo y no nada más quedarnos con una culpa terrible, ¿no? Sino ir delante del Señor y entonces decirle, Señor, perdóname porque yo desobedecí en esto que tú nos indicaste que hiciéramos de una determinada manera y ahora yo me siento mal, decido cambiar eso que hice y ya no volver a hacerlo. Eso es arrepentirse, ¿no? Y bueno, yo quiero agregar varias cosas. La primera, si yo me relaciono con alguien sexualmente que no es mi esposa, ¿verdad? Yo estoy ligándome, como ya lo dijo mi esposa, te haces uno. Pero si esa otra persona con la que yo tuve relaciones está endemoniada, hizo prácticas esotéricas, se metió en brujería, o vete tú a saber qué, yo puedo quedar bastante contaminado o hasta puede ser que endemoniado por causa de esa otra persona. A veces esa persona no lo hizo conscientemente, pero la hicieron o está metida a su familia en cosas. Tú te relacionas con alguien y te relacionas ilícitamente. No existe una bendición en esa relación. No puedes pensar que, ay, no, bueno, es que yo soy cristiano. Pues si eres cristiano o eres cristiana, pero si no tienes cuidado, ¿verdad? Lo que va a ocurrir es que en un momento determinado vas a quedar atrapado por un espíritu inmundo y luego no sabes cómo salir de ahí porque eso es lo que pasa. De eso tenemos que hablar, ¿no? Entonces estamos hablando más del área sexual. Puede venir a través de por eso la gente queda atrapada, por ejemplo, con pornografía. Sí, una cosa es la parte física y los deseos, pero hay espíritus inmundos detrás de esas cosas que atrapan las almas. Acuérdate que dijimos del alma. Entonces, somos un espíritu. Las personas no somos animales. Los animales no tienen espíritu. Los animales tienen alma, una especie de alma. Algo, ¿verdad?, que les dio Dios, que les da cierta inteligencia, ciertos sentimientos, vamos a decir. Cualquiera que hemos convivido con animales sabemos que eso tienen. Pero los animales no tienen el soplo de vida de Dios. Por eso no nos podemos justificar nosotros con que somos animales, porque no lo somos. Dios sopló sobre nosotros, ya lo leímos, ya lo dijimos, ya lo puedes leer en Génesis. Y cuando eso pasa, ¿verdad? Y en la creación hay una diferencia inmensa. Entonces, toda esta gente con la creencia que ya dijimos equivocada de verdad de la evolución, pues obviamente tienen una idea totalmente pervertida y distorsionada, porque el ser humano no es un animal evolucionado. Es una creación de Dios que tiene el soplo de Dios y por lo tanto tiene la oportunidad de comportarse de una manera diferente a un animal, aunque físicamente tengamos semejanzas. Pero lo que es la esencia de lo que somos es un espíritu. Por eso el enemigo trata de atraparnos con todas estas mentiras. Y lo malo es que parece que los seres humanos colaboramos muy bien dejándonos llevar por todas estas cosas.
En lugar de sentirse molestos, tristes, enojados, avergonzados por lo que se ha hecho, hay gente que se ufana de cuántas relaciones sexuales ha tenido con cuántas personas diferentes, de promiscuidad, como si fueran una especie de preseas, ¿verdad? Y en realidad eso es denigrante, es obsceno, es triste, porque es un desperdicio de integridad, de vida, de muchas cosas. Entonces sí necesitamos entenderlo, pedirle perdón a Dios, reconocer y arrepentirnos de nuestro pecado y hacer a un lado todo eso y meternos, ¿verdad?, a buscar algo más que eso. Entonces, ya nada más para redondear esto, porque no queremos ahondar demasiado, hay más que hablar, pero sí es un área muy importante. ¿Por qué? Porque es un área en la cual podemos quedar atrapados, podemos quedar ahí estancados, ¿verdad?, detenidos inclusive. Con las cosas las prácticas que hacemos, y sobre todo porque, como te digo, es un bombardeo tan grande. Tu programa favorito, ¿y qué están diciendo? Pues las relaciones que tuvieron el fulano con la fulana, y luego ya tuvieron con el otro y con la otra, y todo parece que no pasa nada, y tienen un glamour, entre comillas, de vida, que es un desastre en realidad. ¿Y dónde están los ejemplos de las vidas bien hechas, no? De las familias constituidas, del varón que es responsable, de la mujer que cuida de sus hijos con toda amor y responsabilidad, y que juntos sacan adelante una familia, y que todo está en el gobierno y en el temor de Dios. Claro que vamos a ver cada vez más un ataque a la familia, te quede claro. Esto es para valientes. Esta vida cristiana genuina, que es una lucha constante, es para gente valiente, con carácter y determinación de decir no. Si Dios así dispuso, yo voy a hacer todo lo que está en mi mano para hacerlo como a Él le agrada. Yo solo quiero hacer una anotación porque es demasiado importante. Esto tiene también que ver con nuestros niños, porque ahora se está buscando realmente despertar en ellos la sexualidad, la vida sexual, vamos a decir, de manera muy prematura. No se les está respetando la infancia, ¿no? De por sí hay tanta gente que ha sido abusada sexualmente desde pequeña, como para que encima de todo, ahora estén queriendo incitarlos y hacerlos que ellos mismos tengan afuera de tiempo deseos y curiosidad por cosas que ahorita no es su momento, porque ellos no son responsables, ¿no? Ellos están en otro momento de vida, de desarrollo, y tienen el derecho de disfrutar de una infancia libre de preocupaciones, de culpas, de ataques, ¿no? Porque si así ha sido la niñez tan atacada por años y años, ahora imagínense cuando otros niños ya estén queriendo tocar a sus compañeritas o a niñas más pequeñas o niñas las niñas a los niños. Realmente esto es algo que necesitamos tener mucho cuidado, y además los que tienen niños cerca tienen que tener mucho cuidado con ellos, de que no permitan que cualquiera les venga a hablar cosas que no tienen por qué estar escuchando fuera del tiempo, y que de verdad sean muy, muy aguerridos los padres en este sentido, porque aunque sea la autoridad gubernamental la que esté queriendo hacer esto, no quiere decir que sea correcto o que sepan mejor lo que les conviene, ¿no? Entonces ahí sí hay que ser leones para defender a nuestros niños, y aún a los niños de los papás que todavía no conocen al Señor, porque alguien tiene que salir por ellos. Claro. Y hay un concepto elemental que tienes que entender por los que no lo conocen. O sea, aquí sí entra y viene el caso lo que dice la Biblia, que es primero y más importante obedecer a Dios que a los hombres. O sea, es decir, los hombres pueden hacer y decir lo que se les pegue su regalada gana, pero los que amamos y tememos a Dios tenemos una ley más alta, más importante y más respetuosa y respetable, que es la ley de Dios, porque nosotros vivimos en el reino de Dios, aunque sea aquí mismo. El reino de los cielos se ha acercado a nosotros interactuamos con el reino de Dios, y nosotros tenemos un gobierno al que pertenecemos, que es el gobierno de Dios. Yo sé que para algunos esto es una cosa que se oye compleja, pero no lo es. Lo importante es que nosotros recordemos que en esta circunstancia en la que estamos es por un tiempo, y lo que Dios nos está llamando es hacer para la eternidad. Entonces, lo que construyamos bien desde aquí es para la eternidad.
Por eso no podemos estar jugando con las cosas y que sí, que no, y que me parece y no me parece. No, así no funciona y así no es. Tenemos que empezar desde ya, aprender a ser determinantes con las cosas, decisivos con las cosas, para tomar carácter y afirmarnos, pase lo que pase. Yo tengo que estar firme y fiel. Y te puedo dar muchos testimonios bíblicos, no tengo mucho tiempo, pero por ejemplo, Daniel en el foso de los leones es un ejemplo. Sadrach, Mesach y Abed-Negó, ¿verdad? Cuando los metieron al horno de fuego, fue porque en medio de un tiempo adverso donde lo persiguieron por su fe, ellos fueron juzgados por estar buscando a Dios y honrarlo primero y antes que nada. Y, ¿verdad? Y Dios pues los guardó, los libró. Pero como dijeron Sadrach, Mesach y Abed-Negó, nuestro Dios nos puede librar de ti, oh rey. Si quiere lo va a hacer. Pero aunque no lo hiciera, eso de todas maneras no va a cambiar el que nosotros lo vamos a honrar, aunque nos cueste la vida, es lo que están diciendo. Suena fuerte, pero de una vez date cuenta que estamos viviendo un tiempo bien complejo. Ya el tiempo de la sencillez que estábamos viviendo apenas hace unos meses y años atrás ya pasó. En los países se está legislando, se está persiguiendo, se está pretendiendo perseguir la fe en general. Quieren, esta gente perversa, movida por espíritus inmundos, quieren tener un control, ¿verdad?, sobre todo y sobre todos, pero pues con el pueblo de Dios no pueden ni podrán, porque el Señor nos preserva, nos guarda, somos un remanente y debemos de cuidarnos como tal. Pues cuidemos todo, cuidemos la vida, cuidemos el testimonio y no empecemos a ser determinantes. Ahora, no solamente estamos hablando de sexo. Esto que estamos hablando de ser determinantes se refiere a todas las cosas. Cuando yo ya aprendo y conozco lo que Dios dice en su palabra, de lo que a Él le agrada y lo que no, yo tengo que empezar a determinarme, que eso se llama carácter, y decir, esto sí lo voy a hacer porque a Dios le agrada y esto no porque no le agrada. Pues que te va a costar las relaciones, las amistades, a veces hasta el trabajo. Bueno, pues tú tienes que empezar a tomar decisiones y saber que confiar en Él es lo más importante, y cuando tú verdaderamente confías en Él, el Señor te guarda, te protege, te provee, te sustenta. A veces pasamos por momentos o dificultades, tribulaciones inclusive, pero son momentáneas, no son permanentes. Y Dios de todas maneras siempre termina por sacarnos a flote, sustentarnos o recibirnos, si ese fuera el caso en su momento, ¿verdad? Porque tampoco vamos a negar que existe la persecución de la gente que tiene una fe en Cristo en las naciones de la tierra, y a algunos les ha costado su vida, siempre. Esto no estoy hablando más de ahorita, estoy hablando de siempre. Es algo que está en la palabra y lo tenemos que tener claro. Entonces, cuando hablamos de creencias, objetos y prácticas, estamos hablando de romper completamente con cualquier lazo, con las tinieblas, con el enemigo y con cualquier cosa que me tenía atado, cautivo, ¿verdad? Con huestes, con fuerzas malignas, yo en mi ignorancia a veces, o con conocimiento algunos, pero que estamos creyendo y recibiendo la libertad que viene en Cristo y por Jesús, ¿no? Entonces, bueno, el amor genuino no es egoísta. Cualquier práctica egoísta, ¿verdad?, donde yo quiero hacer lo que a mí se me ocurre, lo que yo quiero, lo que a mí me parece bien, ya de principio tienes que estar sospechando que no proviene de Dios, aunque esté muy adornada. Porque a veces, por ejemplo, estas pláticas, ¿no?, de superación personal, no todas están mal ni mal enfocadas, pero muchas sí. Y de repente lo que te están dando de información y las palabras que te están diciendo que suenan maravillosas, tú eres lo máximo, tú puedes por sobre todo, tienes toda la fuerza del universo en tu interior y todas esas cosas, ¿verdad? De repente están exaltando al individuo y le están tratando de decir por encima de porque cuando hablan de esa manera, de repente parece que todo el mundo desaparece o se superita a ti y que tú no eres parte de todos, cuando en realidad somos parte de todo. Sí, Dios nos ha llamado a ser especiales porque así nos ve y nos ama, pero no por encima de los demás, porque es tan grande nuestro Dios que nos puede ver de manera individual y especial a cada uno. Y a cada uno nos da una tarea y nos da un impulso y nos da algo especial y particular para hacer, pero no es por encima de nadie. Entonces, cualquier cosa, escucha y apunta si estás anotando, cualquier cosa, práctica, ideología, pensamiento que tenga que ver con la exaltación del yo,
de que todo es perfecto para ti, por ti, que tú puedes hacer lo que tú quieras, que no te importen los demás, que no importa lo que hagas, ¿verdad? Que los demás no les debe de importar lo que sea tu vida. Todos esos conceptos hay que tener muchísimo cuidado, porque todos esos conceptos y todo lo que sustenta esos conceptos son cosas contrarias a Dios, son prácticas contrarias a Dios. Te acabo de mencionar las cuestiones de superación personal y pláticas de ese tipo. Generalmente son muy humanistas. Algunas se meten en esoterismo, ¿verdad? Porque se meten en metafísica y cosas así. Pero generalmente es el humanismo. Y el humanismo, así el humanismo puro, hace a un lado a Dios y pone en el lugar de Dios al hombre. O sea, como si nosotros nos hubiéramos creado a nosotros mismos, que es lo que te digo, como si nosotros tuviéramos capacidad para formar las cosas de donde no las hay. O sea, nosotros no creamos las cosas. Toda la capacidad creativa que tenemos de Dios viene. Él sí nos da poder y autoridad en su nombre. Ya como cristianos tenemos un montón de herramientas y de cosas tremendas para hacer, pero no en un concepto errado. Y si te fijas, ya con lo que estoy diciendo, se trata más, ¿verdad?, de la forma como se hacen las cosas, más que de la práctica en sí, aunque sí hay prácticas que están mal. Así es, pero sobre todo hay que estar pendientes, ¿no?, de las cosas que estemos escuchando, porque para mí me quedó muy claro. Les comentaba la semana pasada, me parece, que cuando yo estaba estudiando no tenía los elementos suficientes para poder formarme un juicio de lo que estaba escuchando. Yo solamente estaba deslumbrada, ¿no?, de las palabras que usaban los profesores y de todas las cosas que decían, que realmente como conocimiento, pues todo es interesante, ¿no? Siempre aprender algo nuevo, pero realmente no podemos quedarnos así, porque hay que ver cuál es el origen, qué es lo que motiva a quien lo está promoviendo, qué es lo que va a provocar, qué fruto va a dar esto que se está promoviendo, ¿no? Aun cuando se venda alguna cosa como cuestión de superación personal, en realidad tenemos que poner mucha atención en qué es lo que están diciendo, cuál es el fundamento, ¿no?, de qué hay detrás de sus palabras y qué va a producir en mí verdaderamente, y sobre todo el fruto que va a dar a la larga, ¿no? Tenemos elementos en la palabra que muchas veces algunas de estas personas los utilizan, pero así como usan algún versículo, mezclan con otro tipo de filosofías, sus palabras, y a veces uno queda enganchado nada más, pero puede quedar también atrapado en un pensamiento donde ya Dios no tiene lugar, o podemos ver que como resultado nuestra fe se vino a menos, porque realmente la fe crece y es fortalecida cuando nosotros leemos o escuchamos la palabra de Dios. Pero si nos alimentamos de otras cosas, por buenas que parezcan o por maravilloso que se escuchen, en realidad a la larga lo que vamos a encontrar es que nos vamos a sentir vacíos y vamos a ver que nuestra fe se vino a menos. Esa comparación que hizo ahorita mi esposa es muy buena, porque si tú comes nada más cosas que son maravillosamente deliciosas pero no son nutritivas, a la larga te vas a enfermar y te vas a desnutrir. Es lo mismo, ¿no? Entonces, cuando tú te alimentas de cosas que pueden parecer muy interesantes o muy buenas, pues puede ser pura chatarra. Y a la larga te vas a quedar totalmente perdido en una desnutrición espiritual, vamos a llamarle así. Pero bueno, siguiendo con lo que estamos diciendo, vamos a hablar de algunas cosas que son muy particulares. Espero que nos dé tiempo, si no, pues bueno, ocupamos otra clase más. Por ejemplo, cuando hablamos de ocultismo, todas las prácticas de ocultismo que te puedas imaginar, todas las prácticas de ocultismo son algo que no agradan a Dios. ¿A qué nos referimos? Bueno, ya habíamos mencionado un poquito, pero todas las lecturas, las mancias les llamamos, ¿no? Porque son quiromancia, cartomancia o como se llamen, todas las mancias, lo que se trata de leer. Por ejemplo, que te leen la mano, ¿no? Yo no olvido que hay personas que están en la calle y luego te andan cachando. Yo le leo la mano, no sé qué, y le digo su futuro y no sé qué tanto, ¿no? Personas que se dedican a eso.
Un día me estaba queriendo leer la mano y le digo, no, no, gracias, pero si quiere yo le digo lo que le puede pasar si sigue leyendo la mano. Y saben, porque saben, los que se dedican a eso y practican eso y saben que está mal, automáticamente se van y se dan la media vuelta, o sea, saben que uno les va a confrontar, ¿verdad? Obviamente uno que está entendido. Entonces yo te digo, si tú acostumbrabas que te leyeran la carta, o el tarot, ¿verdad? O el café, o la mano, o los huesitos, o yo no sé qué tanto, porque luego inventan unas cosas para leer el futuro impresionantes, ¿no? Entonces, la bola de cristal famosa, ¿verdad? Sí la usa, hay gente que sí la usa. Entonces, cualquier manera de tratar de buscar el futuro, y generalmente es con un afán de controlarlo. O sea, ¿para qué quieres saber el futuro? Para controlarlo. Siempre, todo lo que tiene que ver con control, todo lo que tiene que ver con querer decidir por los demás o hacer lo que uno quiere, está basado en ocultismo, ¿verdad? Entonces, dentro de eso, pues también estamos incluyendo los horóscopos. Hay gente que no hace nada si no lee el horóscopo primero y viven en función del horóscopo. Yo me acuerdo que jovencito sí lo hacía, leía el horóscopo y me interesaba, se cuenta, como mucha gente seguramente y como algunos de ustedes también, pero llegó el momento en que dije, no, o sea, esto está mal, pues obviamente reconocí, igual que ahorita que te estoy enseñando. Pero llega el momento en que me causaba hasta un poco de risa ver a la gente en función de lo que decía el horóscopo del periódico, o del radio, o de la revista, o de los cerillos, ¿no? O sea, de todas esas partes ya nos parece un poco de risa, sin embargo, no es de risa, es la gente dejándose llevar por este tipo de prácticas, ¿no? Cualquier cosa que tiene que ver con la brujería o la hechicería, ya dijimos que son formas de controlar. Pero tenlo claro y presente, porque luego no le das el valor justo a las cosas, porque ahí entraríamos a hablar de la magia blanca, de la magia negra, del vudú, ¿verdad? De los santeros, ¿verdad? Que hacen un montón de cosas. O sea, el nombre de la práctica puede variar, pero el objetivo siempre es el mismo. Hay que ir con una persona para que nos haga una limpia, para que haga alguna cosa, hay que traerla para que nos limpie la casa, para que nos limpie el negocio, porque nos está yendo muy mal, o porque nos echaron algo afuera o nos amenazaron, ¿verdad? Sí. O ya me pasó esto y aquello, y yo ya estoy pensando que a lo mejor hay algún maleficio, y sí, es probable que todo eso que estás pensando, sí, pero también es terrible que estás mal y te metes en la cueva del lobo y sales peor. O sea, de una vez te digo, quien quiera que pretenda salir de una situación adversa metiéndose a estas prácticas, queda peor. Dios te regala con su bendición todo lo que tú necesitas. El diablo, cualquier cosa que te vaya a dar, si te la da, te la cobra muy cara. Y lo más importante, al diablo lo que le interesa no es ni tu dinero ni nada, lo que le interesa es tu alma, que te pierdas y te vayas al infierno. Ese es su interés y que apréndetelo de una vez. Aunque vivas en la ignorancia y pienses que lo que estás haciendo es bueno, ¿verdad? Porque aprendí, me enseñaron a hacer cosas a través de la magia y yo no hago cosas malas, sino buenas, sí, pero todo eso el diablo te engañó o ha engañado a esas personas para que crean que están haciendo bien y en realidad están ajenos, apartados, alejados y en desobediencia y rebelión contra Dios. Cualquier práctica de ocultismo de ese tipo, de cualquier forma, está mal. Así es, aun cuando se tome como una cuestión cultural, porque, pues bueno, se habla, por ejemplo, del chamanismo, y sí, ciertamente ha estado arraigado en la cultura de nuestra nación y de otras naciones, pero así como eso, cada país creo que podemos ubicar, ¿no? Alguna práctica ocultista, alguna práctica de brujería así que está muy arraigada y al final de cuentas detrás de eso pues siempre está esa intención de manipular las cosas para que salgan como nosotros queremos de una manera sobrenatural, cuando en realidad todos nosotros somos personas, como ya dijimos, que tomamos decisiones y que el mismo Señor no nos obliga, porque Él nos dio ese libre albedrío y nosotros a veces pretendemos como seres humanos manipular y obligar y controlar la voluntad de otras personas a través de esto, evidentemente está mal. Está mal. Ahí te va a seguir diciendo. Bueno, ya dijimos, enterramientos,
Saumerio, saumerio. Luego la gente dice, ¿qué es un saumerio? Bueno, pues, cuando prenden fuego a alguna cosa y se la pasean el humo a la gente, eso es un saumerio. Yo cada vez que voy al centro veo gente que la están haciendo saumerios, ¿verdad? Ellos lo hacen como algo cultural, como dice Claudia, ¿no? Así como algo, ay, mira qué interesante. Y ahí está la gente formada con estos chamanes, porque son chamanes, y están haciendo sus cosas y les pasan los caracoles y les pasan ramas y les avientan el saumerio, ¿verdad? Y no se dan cuenta que están siendo atrapados, están siendo atraídos y están siendo sumergidos en un ambiente ajeno, contrario a Dios. De esto hay testimonios muchísimos. Ahorita, más que los testimonios, tengo que darte la lista de cosas, pero ya con eso te vas dando una idea. Sacrificios de animales, mucha gente, los santeros sobre todo lo hacen, pero no sé, ese afán de derramar sangre de animales, y bueno, esperemos, no me gusta mencionarlo, pero a veces van más allá. Y desgraciadamente son prácticas genuinas. La gente que está metida, por ejemplo, en el narcotráfico, hay gente que está adorando a la muerte y ellos son capaces de ofrecerlos a la gente que asesinan a sus cosas como culto. O sea, muchos de los asesinatos no son revanchas nada más. Hay asesinatos rituales. Que no salgan, que no los exhiban, que no los expongan, no quiere decir que no ocurran. Muchos asesinatos que hay son rituales. Rituales, ¿por qué? Porque esta gente creen que cuanta más gente ofrecen y más gente matan, más poder adquieren. Esas son sus ideas. Y por eso también lo hacen. Los santeros de una manera diferente, pero también lo hacen, ¿verdad? Ellos maldicen y están cerca de la gente que está agonizando y hacen prácticas para tratar de ellos de que el alma se pierda, ¿verdad? Se vaya al infierno. Es lo que hacen los santeros de alto nivel. Y aunque siempre están invocando, ¿verdad?, a santos y a vírgenes y no sé qué, son puras mentiras, están invocando demonios y honrando demonios nada más. Es importante que lo conozcas. Otra cosa importante que no quiero que se me olvide es toda clase de consultar a los muertos o hablar con los muertos. Y mira, obviamente hay prácticas de eso. Los espiritistas o espiritualistas, los dos. Los espiritistas son como lo que salen en las películas, ¿no? Que se juntan en una mesa y hay una medium y están hablando y entonces invocan al muerto y el muerto viene y habla a través de la medium o el medium, ¿verdad? Y el espiritualismo se parece mucho porque hacen algo muy parecido. Tienen una persona designada especialmente, la ponen en una silla, viene la familia del difunto y lo invocan, ¿no? Al abuelito o a la mamá o al quién sabe quién, y se supone que llega el muerto y se mete en la persona y empiezan a tener una interacción con la persona. Todo eso es hablar con los muertos. Y la Biblia claramente dice que los muertos ya están ahí, están juzgados, ellos no pueden hablar. No imagines que los muertos andan de aquí para allá. Los que han estado en desobediencia y que no han reconocido a Cristo se fueron al infierno. Los que le entregaron su vida al Señor están con el Señor. Así que los espíritus humanos no andan deambulando por acá y por allá. Los únicos espíritus humanos que llegan a deambular son de aquellas personas que se salen de su cuerpo. Hay santeros, por ejemplo. Yo de lo que te hablo de lo que conozco. Sé que hay más, no son los únicos. Pero los santeros de cierto nivel lo hacen. Se salen de su cuerpo y ese espíritu humano, que se parece a un fantasma o a un demonio, no lo es. Ni es fantasma ni es demonio, es un espíritu humano que se salió de su cuerpo y anda por acá y por allá. Eso está prohibido por Dios. El único que se puede sacar de tu cuerpo es el Espíritu Santo. Y sí lo hace. En la Biblia lo dice. Pablo menciona, por ejemplo, que él conoció a un hombre que no sabía si era en el cuerpo o en el espíritu, pero que de repente estuvo en el tercer cielo. Eso quiere decir que fue tomado su espíritu y se lo llevó el Señor. Pero eso es una cosa divina. No tiene nada que ver con lo que te estoy diciendo. Estos otros lo que hacen es que hacen conjuros, se meten con espíritus y les enseñan a ver cómo le hacen para salir, pero tienen un problema. Están en desobediencia y salen para maldecir y para andar inquiriendo en lo que no les importa. Sí, quiero que entiendas. Sí, esto que te estoy explicando ya es
lo que está, el tema de nuestra conversación. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros no podemos estar jugando a eso. Nosotros no podemos estar aprendiendo a sacar nuestro espíritu. Eso es lo que hacen los que hacen la meditación trascendental y ese tipo de cosas. Se meten en meditación y se ponen en ciertos niveles espirituales y de repente ya se salen de su cuerpo. Eso está mal. ¿Por qué? Porque dejas tu casa vacía y los demonios andan buscando dónde meterse. Si tú te sales de tu cuerpo, corres el riesgo de quedar endemoniado, porque los espíritus andan buscando dónde meterse. Pon atención a esto. Eso es en cuanto a los espíritus y al salir del cuerpo. Pero también acuérdate lo que te acabo de decir, que en un momento determinado tampoco te puedes comunicar con alguien que ya murió. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene la costumbre de que se murió su mamá o se murió su abuelita y tienen la foto o aunque no tengan la foto y ahí andan diciendo, ahí es un angelito y me anda cuidando desde el cielo y yo le digo que me cuide, que me ayude, que me proteja. Es muy común oír eso en México, yo no sé en otros países, pero aquí sí. Y la gente tiene la mala costumbre de creer que pueden estarle hablando a sus difuntos. No, señor, pues es una práctica prehispánica, ¿no? Pero si no, ¿para qué hacen los altares de los muertos? Pues para comunicarse con ellos el día que se hace. Entonces esa práctica de los altares, de poner comida y de hablarles a la gente que ya se fue, no es una práctica que sea agradable delante de Dios. O sea, ninguna cosa de la práctica está bien. Porque es como no tener claro que la muerte es un enemigo que Jesús, ¿verdad?, derrotó en la cruz. Que a todos los que nos conviene es conocer a Cristo, entregarle nuestra vida para que cuando nos muramos físicamente, quiero decir, acuérdate que el espíritu no se muere, pero cuando este cuerpo que se desgasta se muere, el espíritu se va con Dios. Bueno, que se vaya con Dios. Porque si no has recibido a Cristo y no le conoces y no le has entregado tu vida, pues no te vas con Él, porque no le has reconocido, no le has aceptado, no es tu Señor. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Así es. Y hablando un poquito, nada más es algo que quiero pues comentar respecto a lo del asunto de los muertos. Yo sé que en parte, como les decía, es una cuestión que es cultural y que además, otra vez, ¿no? Se ha tratado ya a nivel del gobierno a que se imponga, ¿no? Al menos lo vemos con la SEP, ¿no? Con los niños, que prácticamente es ya casi que una obligación, ¿no? Cuando en realidad es un asunto de creencia. Pero yo creo que como creyentes también es importante que tengamos la mejor relación con la gente que amamos aquí en vida, mientras estemos vivos todos, podamos atendernos, amarnos unos a otros, procurarnos, respetarnos, reconciliarnos, todo lo que sea necesario, porque ya nada de lo que podamos, de lo que la gente quiera hacer o que se hace, ¿no? En los altares, ¿no? O que se trata de tener ahí fotos y fotos para que vea que de verdad honro su memoria, ¿no? O que todo lo que no hice mientras la persona estaba viva lo quiero hacer ahora o lo quiero compensar a través de estas prácticas, es incorrecto. Entonces vamos a ir tomando decisiones también de amar, de perdonar, si es que hace falta perdonar, de reconciliarnos con quien haga falta reconciliarnos y que podamos tener paz el día que la gente que amamos ya no esté, porque de cualquier manera tenemos la esperanza también, está la promesa de la resurrección. Entonces, si la gente ha entregado su vida al Señor, se ha reconciliado con Él, pues entonces está la esperanza de volvernos a encontrar. Esa es una esperanza que nos debe animar y nos debe dar consuelo cuando nos separamos temporalmente, vamos a decirlo así, de la gente que amamos cuando ellos parten, cuando mueren. Y ya no hay más que hacer, ya no hay que hacer nada más. En los días de muertos no hace falta hacer nada, ¿no? Y porque además la honra se da en vida y también se honra la memoria de la gente, no hablando mal de ellos, ¿no? Respetando también, agradeciendo, ¿no? Lo que hicieron por nosotros. Es muy importante que lo consideremos, porque yo veo como aún muchos hijos de Dios batallan con estas cosas. Y no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Es como una forma de mostrar que no tienen realmente fe. Realmente no han creído.
si no han o sea, si sus familiares le entregaron su vida a Cristo, que ese es nuestro máximo deseo, que toda la gente que nos rodea, empezando por nuestra propia familia, toda le entregue su vida a Cristo. Siempre tú vas a ver a cualquier cristiano consciente, ¿verdad? Vas a ver lo que está invitándole a la gente que reciba al Señor, que se arrepienta de su pecado, que se acerque, que esté con el Señor, para que no se pierda. Ese es el Evangelio. Es que ahorita en esta clase es mucho lo que tenemos que decir y poco el tiempo que tenemos, pero definitivamente cuando tú ya estás convencido y seguro que eres un hijo de Dios, cuando te mueres te vas con Él, punto, ya, se acabó. ¿Y qué significa? Significa que lo que vivimos en esta tierra es temporal, aunque dure lo que dure, ¿sí? Y que lo que más nos conviene es tener una vida plena, como ya lo explicó mi esposa hace un momento, de la mejor manera que podamos vivir, amando, bendiciendo, respetando, honrando, perdonándonos, edificando, ¿verdad? Esa es la vida, ¿sale? Entonces, regresando un poquito porque no quiero que se me olvide, no debemos consultar a los muertos, ni hablarles a los muertos, ni honrar de una manera inapropiada a los muertos. Eso significa que cuando una persona ya termina su tiempo de duelo, vamos a decir. ¿De qué tamaño es? Puede ser muy variable. Lo que sí le decimos a la gente es que no pueden ser años de duelo. O sea, un duelo genuino pues puede durar a lo mejor un par de meses, máximo. Hay gente que puede superarlo más rápido. Pero ya cuando una persona insiste y pone la foto y al rato ya le está poniendo la velita y otra vez y le lleva una flor y luego la otra, o como hemos visto aquí en todos los panteones, ¿no? Que gente todo el tiempo está yendo, la misma gente cada 8 días va y le pone flores al panteón, al cuerpo del difunto. Esa persona no está ahí, está su cuerpo, pero esa persona ya no está ahí. O sea, hay muchas otras formas sanas y correctas de honrar la memoria de alguien que has amado. Nada más quiero aclarar eso o ampliarlo porque no tenemos tiempo, ya son casi las 8:30. Nos vamos a tener que quedar aquí, yo voy a poner una marca. Es mucho más lo que tenemos que decir, pero queremos orar. Siempre queremos tener un momento de oración. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es también renunciar, pedir perdón y cambiar. O sea, esa es parte de la vida cristiana. Cuando yo le entrego mi vida a Cristo, no solo tengo que decir, ay, sí, qué interesante, ay, mira, de veras, ay, mira, eso no debería de ser, pero tú no tienes que hacer algo. O sea, es decir, la fe te tiene que llevar a actuar. La fe genuina actúa. La fe genuina se expresa y se manifiesta, no obligando a los demás a hacer, sino tú haciendo lo que tienes que hacer. Es lo primero que tiene que pasar. Entonces, si de algo de todo lo que hemos mencionado, tú lo has vivido, lo has hecho, lo has practicado, ¿verdad? O sabes que tiene que ver con algo de lo que tú has experimentado en tu vida, ese es un buen momento para orar y decirle al Señor que nos perdone. Pero primero y antes que nada, yo no sé si existe aquí entre los que nos están viendo hoy o nos vean después, alguien que nunca le haya entregado su vida a Cristo. Pero es definitivo, o sea, es decir, todo esto que estamos diciendo es para los hijos de Dios. Y para ser un hijo de Dios, tú tienes que decidir creer en Jesús y confesarlo. Confesar que Él es Dios, que Él es Rey, que Él es Señor de tu vida y que tú estás arrepentido de tus pecados. Así es de que vamos a hacer esta oración primero. Así que si hay alguien en este momento que nos ve o que nos ve en otro momento adelante y que nunca le ha entregado su vida a Cristo y que sabe porque sabe que lo necesita, este es el momento de hacerlo. Repita conmigo después de que voy a decir esta oración. Dígale, Señor Jesús, en este momento yo te abro mi corazón y te entrego mi vida. Me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Desde este día y en adelante, yo te confieso y te declaro como el único Señor, Dios, Rey y Salvador de mi vida. Todo esto lo hago en tu santo nombre, Señor Jesucristo. Amén. Una oración es sencilla. Lo más importante es tu determinación de que lo que acabas de decir sea cierto. A continuación quiero que oremos, incluyéndote a ti que acabas de hacer esta oración, para renunciar a cualquier cosa de estas que hemos dicho que tú hubieras estado haciendo. Dile conmigo, Señor Jesús, en este momento
libre y voluntariamente, yo decido renunciar, sacar de mi vida cualquier práctica, Señor, de cosas que yo he hecho, que entiendo y estoy entendiendo que te ofenden, relacionadas con mi sexualidad, relacionadas con mi forma de ver a los muertos, relacionadas con la hechicería, la brujería, cualquier pecado que haya yo cometido contra ti, Señor. Yo te pido que me perdones, por favor. Amado Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón de cualquier cosa que yo haya hecho que te haya ofendido, Señor. Yo quiero pedirte, Jesús, que me perdones si yo le he hablado a los muertos, si yo me he guiado por los horóscopos, o si yo he practicado que me lean la mano o el café, o si yo he ido a algún lugar a que me hagan una limpia, o cualquier cosa de esta, Señor. Yo renuncio, me arrepiento y te pido perdón de cualquier involucramiento que haya tenido con cualquiera de estas cosas, de cualquiera de estas áreas, Señor. Así como decidí sacar los objetos que no te agradan de mi vida, así como decidí enderezar mis creencias y ponerlas en orden, ahora decido también si he hecho alguna práctica que no te ha agradado, Señor, de lo que ya hemos mencionado, o alguna otra. Yo te pido perdón, Señor, y me arrepiento en el nombre de Jesús. Ahora, quédate así un momento, esta oración la voy a hacer por ti. En el nombre de Jesucristo yo hablo a tu vida, hablo a tu espíritu, alma y cuerpo. Yo declaro que la unción de Dios pudre el yugo de tu vida en el nombre de Jesús, que por las llagas de Cristo fuiste sanado y fuiste liberado por la sangre derramada de la cruz, en la cruz por Jesús, que no hay ninguna cosa que hayas hecho o ninguna obra que hayas cometido, que el enemigo pueda retenerte una vez que te has arrepentido, que eres libre, que eres santo, que tu nombre está escrito en el libro de la vida, que Dios pelea por ti. Yo ato, desarraigo y reprendo cualquier espíritu inmundo que había estado molestándote, atosigándote, metiéndote ideas en la cabeza, mintiéndote o engañándote. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Jesucristo te compró con su sangre. Él te limpió y te redimió de todo pecado. Así que yo rompo cualquier mentira que el diablo te quiera decir para alejarte de Dios, de su palabra y de su verdad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bonito. Estoy seguro que algunos sintieron paz. Sintieron libertad inclusive. Porque lo han hecho de todo corazón y Dios lo sabe. No hay nada como un arrepentimiento genuino a cualquier cosa para que el Señor venga como si fuera un ungüento a tu corazón, te pone paz en tu corazón, ¿verdad? Y Él ya no se vuelve a acordar de lo que tú te hayas arrepentido. Tú eres el que a veces necio regresas o abres alguna oportunidad y otra vez vienen cosas, pero Dios, una vez que te arrepentiste, de las cosas que te arrepentiste, el Señor te perdona y ya no vuelve más a acordarse de eso. Apréndelo. Porque el enemigo va a tratar de acusarte de lo que ya te perdonó Dios. No lo permitas. Si vienen pensamientos después de que te arrepentiste a decirte, no, pero es que tú hiciste y tú eras y tú quién sabe qué, y ya no has vuelto a regresar a eso, no le permitas al enemigo, no te permitas a ti mismo dejarte engañar por eso, porque esos pensamientos no son de Dios. Dios no te está persiguiendo por lo que ya te arrepentiste. A lo mucho te recuerda o te lleva a algo que hiciste, pero para que te arrepientas. Nada más. ¿Sale? Pues bueno, no sé si mi esposa tenga algo más que decir. No, pues vamos a dejarlo hasta aquí y con el favor de Dios, la próxima semana continuamos. Que el Señor los bendiga muchísimo. Los esperamos en la transmisión de la reunión el domingo a las 11 de la mañana. Tenemos una invitada. Sí, tenemos una invitada, va a estar increíble porque el Señor la usa poderosamente, así que pues estemos expectantes para ver qué es lo que el Señor nos va a Ustedes son hablar. los primeros en saber que tenemos una invitada el domingo. Así que pues inviten también a la gente que ustedes quieran compartir esta bendición para que estén conectados por Facebook. El domingo sí también transmitimos por YouTube. Así que pues inviten gente para que puedan conocer al Señor. Y bueno, yo personalmente respecto a la clase sí me gustaría mucho que me mandaran mensajes de lo que están ustedes recibiendo o aprendiendo, porque tenemos necesidad de retroalimentarnos. Esto es una clase
y como no los estamos viendo y no estamos viendo todo lo que ustedes están pensando, sí nos parece importante que si tienen dudas o quieren decir algo, nos lo manden por este medio, ¿verdad? Ahí están los comentarios en el video. O los que tienen acceso a nuestro WhatsApp personalmente, no lo hagan en el WhatsApp de grupo, háganlo personalmente para que yo también o mi esposa, puede ser con ella, conmigo, vayamos leyendo, le vayamos dando también, porque a lo mejor surgen dudas y como no nos están preguntando, nosotros nos seguimos de largo, entonces necesitamos también que si hay dudas, pues nos las hagan saber. Así que bueno, pues muy buenas noches, que Dios los bendiga. Y bueno, que la paz del Señor esté con ustedes hoy y siempre. Amén. No se dejen molestar por el enemigo, aunque el mundo entero se ponga de cabeza, en el cielo no hay crisis, Dios es el mismo, estamos bajo el amparo de su gracia y si nos morimos nos vamos con Él. Punto, es todo, ya. Así es que mejor a pelear la buena batalla de la fe, a seguir adelante, a creerle a Dios, a cobrar ánimo. Cuando se nos venga la pila para abajo, pues nos metemos con Dios, nos ponemos a orar, nos ponemos a adorar y viene la paz del Señor y nos volvemos a levantar. Y Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es. Buenas noches. Buenas noches.